Este personaje es el favorito de la mayor parte del fandom de Hazbin Hotel, y se ha especulado mucho acerca de él. Todo esto basándonos en su comportamiento y en su historia narradas en el piloto. ¿Pero acaso la creadora Bitsy Pop dejó algo en la apariencia de este personaje que nos podría dar alguna pista para saber más de él? Para comenzar, Alastor es el nombre de un demonio, y sabemos que este nombre lo tuvo en vida. Sin embargo, según algunas mitologías, este también es el nombre de un ser del infierno, lo que ha llevado a algunos a teorizar sobre que este demonio pudo haber apadrinado al mismo Alastor en vida. Otros, sin embargo, hemos teorizado sobre el físico de Alastor, el cual es muy parecido a un Wendigo. Y de hecho, en el video sobre la apariencia de Alastor, les dejé un easter egg sobre esto. Aunque nadie lo mencionó de manera directa, veo que sí influyó a muchos en los comentarios, y de hecho, suelo dejarles easter eggs sobre mis próximos videos casi siempre. Bienvenidos al canal de Brillo G. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Primero, hablemos de su nombre, y como sabemos, la creadora Bitsy Pop no pone sus cosas al azar, todo lleva un trasfondo. Según algunas mitologías y religiones, Alastor es un demonio que está bajo las órdenes de Lucifer. Es un genio maligno de la antigüedad del Zoroastro llamado el Verdugo. Igualmente se le conoce como Azael, el ángel exterminador. Según la mitología griega, este demonio se encargaba de atormentar a familiares de retractores de las leyes divinas, atormentando a los familiares más jóvenes por los crímenes de sus antepasados. También se dice que los antiguos llamaban Alastores a los genios malévolos y planificadores. Sin embargo, en otras fuentes sobre demonología, dicen que Alastor es un genio malhechor, un demonio severo, que encarna la némesis y la felicidad, y que algunos lo confunden con Azazel, y otros con el ángel exterminador, pero se cree que son entidades diferentes. En resumen sobre el nombre de Alastor, algunos lo ven como un sirviente del demonio, otros como el mismo demonio, y otros más como un ser que atormenta llenándose de felicidad ante la desesperación de los demás. Esto encaja muy bien con el personaje de Alastor en Hazbin Hotel, sobre todo ya que algunos en el fandom creen que es el mismo padre de Charlie disfrazado, aunque en lo personal lo dudo, aunque podríamos enfrentarnos a un caso igual de Rose y Diamante Rosa. Pero ahora hablemos de su apariencia física. El Wendigo es una criatura mitológica que aparece en las leyendas de los pueblos algonquinos, de la costa este, y de la religión de los Grandes Lagos en Estados Unidos y Canadá. Se le describe como un ser humanoide de aspecto bestial, al que usualmente se le relaciona con el canibalismo. Algunas culturas describen a los Wendigos como seres sobrenaturales, malévolos, caníbales y poseedores de un gran poder espiritual. Asimismo, los Wendigos son personificaciones de la glotonería y la codicia, así como de los excesos. No se satisfacen únicamente con matar y consumir a una sola persona, sino que constantemente están buscando nuevas víctimas. En algunas leyendas, los humanos se ven sobrepasados por la codicia y pueden llegar a convertirse en uno de estos. Sin embargo, en otras culturas donde está presente este mito, existe la creencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo si alguna vez han practicado el canibalismo o si son poseídos por el espíritu demoníaco, lo cual puede suceder durante un sueño. En cuanto se da la transformación, la persona se volverá violenta y obsesionada con el consumo de carne humana. La causa más frecuente de esta transformación es que la persona haya recurrido al canibalismo, depurando el cuerpo de otra persona con el fin de evitar morir de hambre durante un gran periodo de necesidad. Esto, aunado a un video anterior sobre la muerte de Alastor, podría hacer que esto cobrase un poco de sentido, debido a que el asesino Alastor de Hazbin Hotel vivió en una dura época.
Sin embargo, este tema se vuelve aún más interesante cuando sabemos sobre las leyendas de los Wendigos. En varias historias se cuenta que fue un gran cazador que se perdió en el bosque y que por alimentarse con carne humana fue castigado y se transformó en este monstruo con grandes manos, con garras y muy ágil, con aspecto de ciervo, el cual se alimenta de carne humana. Y la más interesante, al menos a mi parecer argumentalmente, una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada, que para vengarse la mata y se come su corazón. Sin embargo, en vez de saborear el sabor de su venganza, el corazón se le congeló al ver lo que había hecho, y se convirtió en una bestia que comía corazones, la cual terminó siendo cazada. Déjenme decirles que esto apenas lo investigué, y que no sabía de estas leyendas antes de hacer mi video sobre Alastor. No olvides darle a like y compartir con fanáticos de Has Been Noted en tus redes sociales. Hasta un próximo video, Goldeners.